Hola, buen día. Hoy vamos a abordar la operación diferencia simétrica de conjuntos y vamos a ejemplificar dos ejemplos, ¿ya? Bueno, en el primero vamos a considerar el conjunto universo como el conjunto de los números naturales y vamos a definir el A como está expresado en esa forma. Notar que aquí el X dice que son los X mayor o igual a menos 1 y menor que 3, considerando X en los enteros. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los enteros que cumplen esa condición? El menos 1, el 0, el 1 y el 2. No puede cumplir el 3 porque no lo incluye, pero no nos quedamos con estos resultados, sino que nos quedamos con, al evaluar cada uno de estos X en esta expresión con los resultados que nos den y que además sean números naturales. Entonces vamos a empezar. Si X vale menos 1, entonces al reemplazar en nuestra expresión X más 1 partido por 3 nos queda menos 1 más 1 partido por 3. Esto nos da 0 partido por 3 y esto sabemos que es 0, pero 0 no es un número natural. Seguimos, si X vale 0, lo mismo, entonces nos queda 0 más 1 partido por 3. Bueno, y 0 más 1 es 1 partido por 3 y eso tampoco nos da un número natural. Si X ahora vale 1, nos va a quedar 1 más 1 partido por 3 y esto sería 2 tercios, pero 2 tercios tampoco es un número natural. Y finalmente, si X vale 2, entonces nos queda 2 más 1 partido por, voy a acomodar esto, 2 más 1 partido por 3 y esto sería 3 partido por 3, eso es 1 y efectivamente el 1 es un número natural. Voy a escribir mejor este conjunto natural. Ahí es. Por lo tanto, nos quedamos con el resultado que nos dio natural, es decir, con el 1. Es decir, el conjunto A en realidad es solamente el conjunto formado con el 1. Vamos ahora a definir nuestro conjunto B para poder operar con la diferencia simétrica. Entonces nos vamos a mover ahí y vamos a definir nuestro B. Y nuestro B va a estar definido como todos los X en los naturales, tal que se cumple que X más, aquí voy a borrar un poco para poder definirlo bien, X menos 1 por X más 3 es igual a 0 o bien que X cuadrado sea igual a 16. Bueno, acá tenemos una condición, tenemos el conector O, entonces como el B está escrito con una propiedad, necesitamos visualizar cuáles son los elementos que cumplen. Bueno, aquí tenemos una ecuación. Cuando esta ecuación vale 0, cuando X menos 1 vale 0, es decir, cuando la X vale 1, o bien cuando el X más 3 vale 0, es decir, cuando el X vale menos 3. Pero ojo, nos debemos quedar solamente con los naturales. Ya, y con los naturales, en este caso el 1 sí es un número natural, entonces este numerito va. Sin embargo, menos 3 no es un número natural, por lo tanto no lo debo considerar. Por otro lado, debemos agregar aquellos elementos que cumplen que el cuadrado de un número me da 16. Y en este caso sabemos que el X puede ser 4 o bien el X puede ser menos 4. Porque esos serían los dos números que elevado al cuadrado me dan menos 10, o sea, me dan 16, x igual a menos 4. Este también es un número natural, entonces lo dejo, pero menos 4 no es un número natural, ¿ya? Por lo tanto, no va. Finalmente, ¿qué es lo que queda de B? Quedaría el conjunto formado por el 1 y por el 4. Y ahora entonces vamos a hacer la operación. Aquí ya se pueden ver los conjuntos. Vamos a hacer la operación A diferencia simétrica con B. A diferencia simétrica con B. Nosotros ya habíamos hablado en un video anterior que esta diferencia simétrica se puede escribir como A unión B menos A intersectado con B. Bueno, como ya tenemos el A, que se puede visualizar ahí, y el B, que está escrito de rojo, la unión son los elementos que tienen ambos conjuntos. En este caso sería el 1 y el 4. Y la intersección son los elementos que tienen en común. En este caso, el único que tienen en común es el 1. Y bueno, aquí está la operación diferencia. La diferencia es quitar. Entonces, al conjunto 1, 4 le quito el 1. Al quitarle el 1, lo único que me queda es el 4. Entonces, ahí tenemos la diferencia
simétrica entre A y B. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo donde vamos a considerar el universo como el conjunto de los reales. Entonces, vamos a considerar aquí U, vamos a colocar, es igual a los reales. U es igual a los reales. Y vamos a definir A, el conjunto X más 1 partido por 3, perteneciente a los reales, muy parecido al anterior, tal que X se mueve entre menos 1, ¿cierto? Menor que 2. Después vamos a definir el B. Bueno, en esta parte lo mismo, debemos escribir por extensión este conjunto. Entonces acá no nos dice que el X sea un número entero, natural, entonces no podemos asumir eso. Perfectamente podría ser un decimal. ¿Cómo se hace este ejemplo? ¿Cómo se obtiene el conjunto por extensión? Se trabaja, esta parte se trata de formar en medio, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos menos 1, que la X es mayor o igual a menos 1, pero menor que 2. Y vamos a formar en medio el X más 1 partido por 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el 1. Al sumar el 1 nos queda 0 menor o igual a X más 1 menor que, 2 más 1 nos queda 3. Y ahora vamos a dividir por 3. Entonces 0 partido por 3 es 0 menor o igual a X más 1 partido por 3, que logramos ahí entonces la expresión menor que y 3 partido por 3, 1. Y me quedo con los reales que están entre 0 y 1. 0 incluyéndolo y el 1 sin incluir. Es decir, por lo tanto, el intervalo A está formado por el 0 y el 1 abierto. Es decir, en ese conjunto hay infinitos números reales, ¿ya? Bueno, vamos a definir ahora el conjunto B. Vamos a corrernos un poquito. Y el conjunto B va a estar definido de la siguiente forma. Serían todos los X en los reales, tal que un medio menor o igual a X menor o igual a 9 medios. Aquí que se vea bien que es 9, no, 9 medios no, 9 partido por 10. 9 partido por 10 o, y aquí los X mayor o igual a 4. Bueno, también necesitamos escribirlo por extensión. Aquí serían los X en los reales, es decir, aquí ya tenemos despejados los X. Entonces, el conjunto B estaría formado por, y aquí quizá es mejor la representación gráfica, del 1 medio al 9 partido por 10, incluyendo ambos extremos, ¿sí? Y después nos dice que son los X mayor o igual a 4, es decir, coloco el 4 y que son desde el 4 en adelante. Entonces, como ya tenemos la representación gráfica, podemos ver que el B escrito en forma de intervalo sería el 1 medio cerrado al 9 partido por 10, lo voy a escribir un poco más grande, 9 partido por 10, también cerrado unido al 4 hasta el más infinito. Una vez que tenemos los intervalos por extensión, ¿cierto? Vamos a poder usar y hacer la diferencia simétrica. A diferencia simétrica con B. Recuerden que, de acuerdo a algún video anterior, esto es la unión entre los dos conjuntos menos la intersección entre los dos conjuntos. Bueno, y para esto es importante, en este caso, la representación gráfica, entonces la vamos a hacer aquí al lado. Con rojo vamos a escribir primero el A, que es el intervalo del 0, incluyéndolo, bueno, no rojo aquí con el color azul en este caso, incluyo el 0, ¿cierto? Y el 1 no lo incluyo. Con otro color vamos a hacer, en este caso ya, el rojo. Vamos a hacer el intervalo B, que sería del 1 medio al 9 partido por 10. El 1 medio está más o menos por aquí y el 9 partido por 10 lo vamos a dejar por acá. Es un número menor que 1, ¿sí? Incluye a ambos extremos. Lo vamos a hacer un poco más alto y vamos a pintar bien aquí para notar que se incluye. Y después parte desde el 4, ¿cierto? Incluyéndolo hasta el más infinito, ¿sí? Entonces, ahora
haciendo la unión es todos los elementos que tienen en común, o sea, lo que está rayado en rojo y lo que está rayado en azul. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a escribir este resultado en verde. La unión sería el intervalo del 0 al 1 sin incluirlo. No incluyo la parte roja porque la parte roja está incluida en este intervalo. Unido y después desde el 4 en adelante. 4 al más infinito. Esto representa la unión. Como la unión está escrita como una unión, aquí le vamos a colocar un paréntesis y le vamos a restar los elementos que tienen en común. ¿Qué elementos tienen en común? Lo que está doblemente rayado, lo que está rayado en azul y lo que está rayado en rojo. Si ustedes pueden apreciar, esto vendría a ser toda esta parte que está aquí. Es decir, del intervalo, un medio, ¿cierto? Aquí voy a colocar un medio cerrado al 9 partido por 10, también cerrado. Entonces, voy a representar gráficamente esto otra vez para que se pueda ver mejor. Es decir, vamos a representar el intervalo que representa la unión del 0 al 1. El 0 lo voy a colocar por acá, el 1 por acá y el 4 por acá. El 0 incluyéndolo al 1 sin incluir y después del 4 incluyéndolo al más infinito, ¿sí? Y ahora con rojo voy a representar la parte que se va a quitar, que sería el 1 medio hasta el 9 partido por 10, que es un número menor que 1, y en ambos se incluye. Entonces a la parte verde le quito la parte roja, para que se entienda de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que finalmente nos queda? Nos queda este trocito que voy a mostrar, ese pedacito, lo que viene entre 0 y 1 medio, después lo que viene entre 9 partido por 10 y 1 y después desde el 4 en adelante. Hay que tener cuidado, eso sí, con los extremos, si el intervalo va cerrado, abierto, etc. Entonces, finalmente, A, diferencia simétrica con B queda del 0 incluyéndolo, ¿cierto? Hasta el 1 medio. Pero el 1 medio será abierto o cerrado, nos damos cuenta que el 1 medio está con la parte roja, que es lo que se quita, por lo tanto se quita. Entonces queda abierto. Después unido, el 9 partido por 10 hasta el 1. El 1 sabemos que es abierto y el 9 partido por 10, abierto o cerrado. El 9 partido por 10 es la parte roja que se quita y lo incluye, por lo tanto aquí debe ir abierto. Unido y después lo que queda es desde el 4 cerrado en adelante, desde el 4 al más infinito. Entonces ahí tenemos finalmente A, diferencia simétrica con B. Espero que le haya quedado claro y entonces nos vemos en un próximo video. Que tengan buena tarde. Hasta luego.